Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos un invitado, es el licenciado José Bonilla, presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia. Pepe, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. No, buenas al noches contrario, gracias por noches. acompañarnos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches a todos. Recuerden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz. Su espacio se llama Respuestas. Le pueden escribir ahí a las formas de contacto que Rodrigo Aguilar ahorita nos va a compartir. Rodri, ¿cuáles son? Es en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Pues bueno, Pepe, a ti ya te habíamos tenido como invitado hace unos meses, casi un año, más o menos, como unos 8 meses, más o menos, como vocero, digámoslo de algún modo, me parece, del colectivo contra la trata para la presentación del informe, ¿no? Así es. Pero ahora nos haces el favor de acompañarnos aquí como presidente de la fundación que tú diriges. Me gustaría que nos platicaras un poco, primero, ¿cuál es el trabajo de la fundación? Antes de eso, si nos quieres compartir alguna forma de contacto para publicarlo en nuestras redes sociales. ¿Cómo no? Me pueden localizar en mi correo electrónico, que es jo.bonilla@yahoo.com, y en Twitter @jo_bonilla. Ok, entonces repetimos por si de repente ahí se nos atoró. jo.bonilla@yahoo.com. jo.bonilla@yahoo.com. Así es. Y en Twitter es @jo_bonilla. Perfecto. Ahí yo sí sugiero que de ahorita tomen nota de estas formas de contacto. Yo creo que les va a interesar bastante el trabajo que realiza la fundación, en específico el trabajo que tú realizas, que consiste en... Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación de la Mano con la Justicia, y a lo que nos dedicamos es a defender a niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia, que puede ser física, sexual, principalmente en nuestro campo de acción, y psicológica. Ok, niños y niñas víctimas de violencia. Estamos hablando de casos que tú puedes atender específicamente en el Distrito Federal o en algún otro lugar. Hemos atendido y defendido pues, a más de 100 niños y niñas ya, a lo largo y ancho del país, en diferentes modalidades. Algunos pues ha requerido un apoyo mucho más fuerte, desde la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, defensas de estos niños y estas niñas ante diferentes jueces, y bueno, pues ha sido a lo largo y ancho del país, desafortunadamente, que ocurre esto. Desafortunadamente sí. Hay un dato que yo recuerdo que tú nos habías comentado anteriormente del número de niños y niñas que son víctimas, aun cuando no lo sepamos, o es un porcentaje, ¿no? Mira, no, se habla en el país... ¿se podrá cerrar esa puerta? Porque se habla en el país mucho de ruido. aproximadamente 20,000 niñas y niños que son abusados sexualmente al año en México, en el país. Desgraciadamente no existe una estadística oficial ni nada que pueda en un momento comprobarlo. Muchos de estos niños que sufren abuso sexual no trascienden más allá del ámbito de su familia, que es donde, de acuerdo a las estadísticas, se dice que entre el 75 y el 90%, hay gente que dice que hasta el 95% de los casos de abuso sexual de niñas y niños ocurren en el primer círculo familiar de estos niños, es decir, por parte de padres, abuelos, tíos, hermanos, gente muy cercana a los niños. Y que ahorita, recordando un poco las palabras de Mayra Rojas, estas situaciones son de las típicas que se recogen con la frase de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Así es, desgraciadamente sí. Se tiene esta idea de que un niño o una niña que sufre un abuso sexual se vuelve algo muy vergonzoso. Uh-huh. Y por tal motivo, al volverse vergonzoso, hay que ocultarlo. Lo tratan de ocultar. Sí. Y esto es algo que pues no debe ser. Debemos de denunciar todo este tipo de situaciones y castigar a los agresores de estas niñas y estos niños. Mira, en la experiencia que yo he tenido con todos estos niños y estas niñas, y con muchísimos de ellos, o prácticamente el 100% de ellos,
Cuando ellos empiezan a tener contacto conmigo y están viendo que yo los voy a defender en un procedimiento legal en contra del agresor, siempre me preguntan tarde o temprano, ¿ya lo metiste a la cárcel o lo vas a meter a la cárcel? ¿Qué significa esto? Que los niños necesitan saber que esa persona que les ha agredido va a ser castigada. ¿Por qué? Porque ellos han sido educados a través del tiempo de que si hacen algo mal van a ser castigados. Entonces, si tú les das un mensaje equivocado en este tipo de cuestiones, pues estás inclusive rompiendo con todo el esquema de educación que le has dado a un niño o una niña, cuando además necesitan ese apoyo y necesitan saber que el agresor va a estar tras las rejas, porque además necesitan la situación de seguridad de que no se lo van a encontrar o de que van a tener contacto con él. No, esto es muy importante. Y ahorita que comentas esto de que necesita ser castigado, o que el niño, perdón, y la niña necesita saber que va a ser castigado el agresor, me pongo a pensar en todos esos casos en donde el agresor no es denunciado, en donde se aplica a rajatabla esto de la ropa sucia se lava en casa y vamos a ocultar por todos los medios, es que mira si es tu tío de cariñoso y mira lo que pasa es que... O tu papá o tu abuelo. Tu papá así es como manifiesta su amor, o que simplemente ni siquiera le dan una explicación al niño o a la niña. Y entonces se generan todas estas situaciones al interior de los sentimientos y los pensamientos del niño y la niña, de decir, esto no me hace sentir bien, pero nadie viene y lo regaña, y entonces pues debe de ser que sí está bien lo que está haciendo, pero si ya dije algo y me dijeron que me callara, entonces y una serie de cuestionamientos que se pueden empezar a formar en la mente, que ha de ser bastante complicado, ¿no, Rodri? Sí, yo tengo duda en la cuestión de cuál es el procedimiento. O sea, cuando se acercan a ustedes, ¿ya debe de haber una denuncia previa o...? No. Nosotros acompañamos, si es necesario, desde el principio, a formular la denuncia ante el Ministerio Público, siempre buscando, y esto es algo muy importante que tenemos como principio en la Fundación, el bienestar de esa niña o ese niño. Si la niña o el niño no están recibiendo apoyo psicológico, y por mucho que yo quiera hacer y presentar una denuncia penal y todo, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo primero es el bienestar de la niña y del niño. Y en medida que el niño o la niña agredidos estén bien, van a funcionar las demás cuestiones, inclusive las de tipo legal. Entonces, bueno, tratamos de acompañarlos cuando así nos lo solicitan, presentamos las denuncias penales, y más adelante, cuando logramos que el Ministerio Público ejercite la acción penal en contra del agresor, bueno, pues también acompañamos al niño o a la niña, a la familia, ante el juez penal que conozca de la causa, para estarlos apoyando y, bueno, que tengan un acompañamiento legal de calidad para tratar de que ese agresor pues pague lo que hizo, ¿no? Ok, ¿y ustedes están en el Distrito Federal? Nuestras oficinas están en el Distrito Federal, pero hemos trabajado en varias partes de la República Mexicana. Te puedo decir que hemos estado en Chihuahua, en Oaxaca principalmente, a últimas fechas, en el Estado de México, aquí en el Distrito Federal, en Michoacán. Hemos tenido la oportunidad de estar en diversas partes. Y en estas partes, ¿cómo se logra el acercamiento? ¿Cómo solo por...? Fíjate que he tenido la suerte, no sé, a través de espacios como el de ustedes que me permiten pues, hablar de estos temas, que la gente me ha buscado a través del correo electrónico. Tenemos un blog también por ahí que la gente no sé cómo llega, de la mano, por los buscadores. De la mano con la justicia. De la mano, sí, con la justicia, y bueno, pues hemos tenido contacto, muchas veces a través de correo electrónico, otras veces vienen a México, otras veces yo viajo a los lugares donde se solicita, y de alguna manera pues empezamos a trabajar este tipo de temas. Y aparte de ayudar con la denuncia y la parte psicológica, ¿qué otros apoyos brindan? Principalmente eso, los canalizamos a otras organizaciones, dependiendo del tipo de problema que tengan. Aquí lo importante, que es fundamental recordar y reconocer, es que la Asociación de Psicología Norteamericana, que ha estudiado sobre este tema a profundidad, ha establecido que de 100% de los niños que son abusados sexualmente,
si no reciben apoyo psicológico, tratamiento que los saque adelante, el 25% cuando son un poco, empiezan a crecer, son mayores, repiten estas conductas. Entonces, esto es algo muy importante y fundamental. Y muy serio. Inclusive, yo me he atrevido a decir que es un problema de salud pública, que por alguna razón en nuestras autoridades, en este hermoso país de México, no se han preocupado. Aquí nadie se preocupa por los niños. Nadie. Nadie, absolutamente nada. Ahora, si los niños votaran, todo el mundo se entonces, preocuparía por ellos, claro. todo el mundo se preocuparía Sí. por ellos. El problema aquí es que los niños no votan. Entonces, requieren estos chavos y estas chavas que son agredidos sexualmente de apoyo psicológico para que cuando crezcan, y no estamos hablando de que sean mayores o adultos, de crezcan un poquito más, ya no repliquen esos patrones de agresión y lleguen a lastimar a otros niños. Mira, yo he tenido hace un año más o menos el caso de un niño que fue un niño de 6 años de edad en la primaria, que fue agredido sexualmente por un compañero de la misma primaria de 9 años que lo violó en el baño del colegio. A ese grado de violencia hemos llegado. Estos niños requieren apoyo. No puede uno pensar que ese niño agresor es un delincuente, no, es un niño que es víctima a su vez Y que de está un repitiendo una problema conducta de abuso sexual. Y lo que está haciendo es replicando esta conducta de violencia, lo cual a mí en lo personal me parece verdaderamente lamentable, triste y verdaderamente un problema que debe ser atendido por las autoridades. Nadie hace nada. Porque en realidad me parece que lo ideal y en un mundo, en un sistema en donde sí hubiera un interés real por la niñez aquí en México, de muchísimos actores de la sociedad, no nada más políticos, en un sistema en donde sí hubiera un interés real, la atención a niños y niñas víctimas de violencia y abuso de cualquier tipo sería de inmediato, gratuito y aparte de excelente calidad. Excelente calidad. Claro, tendría que ser así. Tendría Claro. que ser así, porque hay una frase que los niños de hoy, los hombres del mañana, yo creo que niños y niñas de hoy son personas de nuestro presente que en un futuro no lejano van a tomar determinadas decisiones que queramos o no nos van a afectar a nosotros, ahorita personas adultas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de atención se le está dando a esos niños y niñas víctimas de violencia y abuso? ¿Y de qué manera pretendemos el día de mañana exigirle? ¿Con qué cara le pretendemos exigirle a un hombre o a una mujer que no sea violento, que no cometa violaciones, que no... y una serie de conductas delictivas, ¿no? Que puede o no llegar a cometer. No necesariamente tendría que llegar ahí, ¿no? Pero fíjate que hay un dato que es muy interesante y aquí también las autoridades tendrían que de alguna manera trabajar en el punto. Si nos vamos a los delincuentes de gran calado en este país, por ejemplo Andrés Caletri, el Mocha Orejas, este chico el Ponchis que agarraron en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, un niño muy joven que ya era un sicario con una historia delictiva impresionante, pues todos ellos tienen en común que de chiquitos fueron abusados sexualmente. Entonces, este dato yo creo que es revelador. Por supuesto. Es un dato muy importante que debe ser atendido si queremos, ya no desde el punto de vista de que los niños y las niñas pueden ser agredidos sexualmente, sino hasta de salud pública. O sea, es importante entender que este factor de abuso sexual en niñas y niños puede desencadenar conductas verdaderamente graves. Exacto. Que deben ser atendidas urgentemente. Sí, y no podemos, me parece una actitud bastante irresponsable el sentarnos nada más y decir, bueno, es que eso le toca a las autoridades, es que el gobierno que no hace nada. Sí, efectivamente, desde mi personal punto de vista, honestamente sí no hace nada. Eso es opinión mía, no creo que sea de la de todos los presentes, pero no nada más es eso, sino como sociedad, ¿qué estamos haciendo para acercarle herramientas a los niños y las niñas para que tengan la voluntad y el valor para acercarse a una persona y decirle, ¿sabes qué? Lo que ese señor o esa señora o mi tío, mi mamá o mi papá, lo que sea, lo que me está haciendo no me gusta. No sé decirte por qué, pero no me gusta.
y partir de ahí para iniciar todo un proceso que no es nada más legal, que es el que tú cubres en la fundación, sino un proceso que requiere de una intervención multidisciplinaria, ¿no? Así es. Inclusive, mira, como sociedad no estamos preparados para este problema. Y yo comparto el punto de vista que tú has expuesto. Bueno, tan lo comparto que estamos haciendo un trabajo para tratar de apoyar en ese sentido. Pero me ha tocado en ocasiones, en situaciones informales, de reuniones con amigos, cenando con familias o comiendo, lo que sea, y se me ocurre de repente tocar algún tema relacionado con la prevención del abuso sexual, y no falta la señora o el señor que de repente me dicen, oye, no, de eso no hay que hablar ahorita, mira, eso es muy feo. Estamos cenando, estamos en el postre y tú con tus cosas, sí. Tranquilízate, sírvale otra, sí. Cosas por el estilo, ¿no? Y lo que pasa es que esta situación lo que está haciendo es dejar vulnerables a sus hijos. Si los niños y las niñas tuvieran una educación en el sentido de conocer desde las partes de su cuerpo, cómo se llaman, el respeto que se les debe dar a su persona y todo, y que puedan identificar una situación de agresión hacia ellos y que puedan tener la posibilidad de decir, oye, me está pasando esto, hijo, sería maravilloso, ya estaríamos dando un gran paso, pero no lo permitimos como sociedad. Fíjate, Pepe, ahorita que estás diciendo eso, dejamos expuestos a sus hijos e hijas, sí, pero creo que también habría que ver con qué adultos cómo nos estamos relacionando como personas adultas, desde qué vivencias nos estamos relacionando, porque a mí me parece, y eso es un comentario que me atrevo a hacer así a la ligera, pero a mí me parece que de 10 personas adultas, si nos entrevistas, si en algún momento de nuestra niñez sentimos o creemos que fuimos víctimas de algún tipo de abuso sexual infantil, que, aclarando, el abuso sexual infantil no necesariamente es que un adulto viola a un niño o una niña, sino hay una gama de posibilidades. Entonces, si preguntáramos, ¿tú consideras que en algún momento de tu niñez fuiste víctima de abuso sexual infantil? Y que contestáramos así, pero si bien honestos y honestas, yo creo que al menos el 50% diríamos sí. Pues si fuéramos honestos, yo creo que mucho más. No, por eso te digo, al menos. Al menos, sí. Al menos. Sí, fíjate que pero sí. Si lo ocultamos ahorita siendo adultos, ya personas adultas, si no reconocemos por la razón que sea, ya personas adultas que ya en cierta forma ya superamos ese momento, ya superamos, etcétera. Imagínate, y no somos capaces de reconocer en nuestra adultez, pues, ¿cómo vamos a empezar a luchar por los derechos de las niñas y los niños? Sí, claro, ya estamos partiendo de un principio equivocado que está haciendo que, pues, no se avance en el tema. Y de alguna manera, pues el silencio siempre forma parte de un encubrimiento y de una complicidad cuando se agrede a una niña o un niño. Y de verdad esto es muy grave. O sea, se ha llegado a equiparar esto, pues tan grave que puede echarle a perder la vida a un niño o una niña, a lo mejor con lo que podría ser algo, no una violación, algo tan violento y tan grave. Bueno, la experiencia nos ha enseñado que una niña o un niño que vivieron una agresión de algo no tan grave como un tocamiento o un evento de masturbación o alguna cosa por el estilo, les echa a perder la vida. Claro. Entonces, esto es tan grave que debemos de verdad reaccionar, abrir los ojos y entender. Yo creo que lo más importante y lo más bonito que tenemos en nuestra sociedad, pues son nuestras chiquitas y nuestros chiquitos, que dicho sea de paso y de verdad, y lo he llegado a decir en foros y en alguna conferencia que di en la Universidad Americana, donde era una cuestión internacional, lo repito a riesgo de que me critiquen, creo que las niñas y los niños de México además son muy especiales. Son niños especiales. No sé, el otro día en Oaxaca tuve la oportunidad en una primaria de ver unos niños y unas niñas jugando con unos listones
verdaderamente disfruté el momento, me sentí muy conmovido con estos niños y estas niñas, su sonrisa, lo pícaro que son nuestros niños, la manera en que juegan, cómo corren por la pelota, no, son especiales. Yo verdaderamente son distintos al resto de los niños y niñas del mundo. ¿no? Así lo he dicho, sé que a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, no, digo, pero mi corazón yo creo que hay muchas madres que están totalmente de acuerdo contigo. Mi corazón está con esos niños y esta niña de este país. Y sí, son, claro, como tú dices, no son el futuro, son nuestra realidad, porque aquí están. Y si ahorita salimos a la calle y volteamos a la derecha y a la izquierda, por ahí hay una niña, un niño. Sí, al menos uno y al menos una, sí, no, al contrario. Así es. Sí, y pues bueno, me gustaría, no sé si Rodri tenga alguna otra pregunta antes de esta, pero sí me gustaría que nos compartieras algún caso emblemático que hayas tratado. Sí, no, bueno, es que es impresionante. Yo siempre he dicho y he mencionado que, pues, no obstante la experiencia, 34 años de ejercer el derecho, que pues no, ya es algo, simplemente sí, claro, por el tiempo pasado. Sí. Bueno, yo he aprendido mucho y he batallado mucho con un asunto que he vivido en Oaxaca desde hace ya varios años. Se trata de un niño que, por cierto, quiero mucho, es mi amigo y verdaderamente tenemos una relación muy cercana, él y yo. ¿Cuántos años tiene? Ahorita tiene 11 años. Fue agredido sexualmente cuando era chico, cuando tenía 4 años, en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué es el Instituto San Felipe? Era probablemente el mejor colegio privado que existía en Oaxaca. Las mamás, los papás llevan a sus hijos pensando que están protegidos. Este niño es agredido brutalmente, se lleva a un proceso penal complicado, y empiezo a aprender que el derecho es mucho más difícil de lo que yo había aprendido en el ejercicio profesional de 28 años, o no sé, un chorro de años de trabajo. Y empiezo a entender que es real que en este país, en Oaxaca en especial, existan jueces de consigna. ¿Jueces de consigna? Sí, son los jueces que se dedican a llevar los asuntos que al gobernador del estado le interesa, que salgan en uno u otro sentido. Apenas iba a decir, para las personas que están interesadas en estudiar Derecho o que están estudiando Derecho, créanme que aquí van a recibir una clase de lo que nunca van a ver en la escuela, pero que sí lo van a ver en los juzgados. Sí, pero sobre todo en Oaxaca. Y me he atrevido a decir que Oaxaca es un lugar que tengo yo raíces de Oaxaca, mi abuela vivió de muy chica ahí, todos los años va a Oaxaca, vamos en Día de Muertos a las fiestas de los panteones y todo. Oaxaca me atrevo a decir que es como otro país, pero de otro planeta. Además. A ese grado. ¿Por qué? Porque no existen los derechos humanos, no existe el régimen constitucional de la nación, no existe el menor respeto por el principio del interés superior de la infancia. Es verdaderamente alarmante. Y en este caso en particular en el que yo he participado, llegó un momento en que sentía que todo era no. Y platicando yo con la señora, la mamá de este niño, con la cual tengo una excelente relación también, y le digo, como apuntado, oye, vamos a tratar de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saco el asunto de Oaxaca, lo logro llevar a la Suprema Corte, recibimos el apoyo de la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue sensible al tema, ha sido siempre sensible al tema, y empezamos a pelearlo ya en la Suprema Corte. Cuando uno llega como abogado con un asunto a la Suprema Corte, que no es todos los días, porque además la ley tiene muchas limitantes para que los asuntos lleguen a la Corte. Y no todos los abogados llegan a la Suprema Corte también, hay que decirlo. Bueno, puedes llegar caminando si quieres, pero sí, no con un asunto. Pero con un asunto no. Sí, no con un asunto. No. Ya cuando tienes tu asunto ahí te sientes muy confiado, cuando no sé si me pasaba a mí. Decía, no, pues se va a hacer justicia. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, que es el máximo órgano, de acuerdo a nuestra Constitución, en cuanto al poder judicial se refiere. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que empiezo a ver y empiezo a conocer que había ministros que no participan con simpatía hacia los niños y a las niñas de este país. Ejemplo, está José Ramón Cosío, estaba Gudiño Pelayo, que falleció ya, que ya no es ministro de la Corte, y empiezo a ver situaciones raras. Hay un cambio de presidente, el ministro Juan
Juan Silva Mesa, entra a ser presidente, el ministro que estaba, que es Guillermo Ortiz Mayagoitia, regresa a la sala, empieza a haber cuestiones raras, hay cambios de ministro en ese entonces, y me doy cuenta que nada más había 3 ministros a los que les importan los niños, que es la ministra Sánchez Cordero, el señor ministro presidente Juan Silva Mesa, ¿De un total de? Y el ministro Saldívar Lelo de la Rea. ¿De un total de cuántos ministros? De 5 de la primera sala, estamos hablando. Se hacen las votaciones y todo, y deciden que tenían que llevarlo al pleno de la Suprema Corte. Cuando me dicen, cuando yo escucho la sesión que se va al pleno de la Corte, digo, el actor, el ala conservadora, el ala liberal, yo sabía que la situación iba a ser muy complicada. Y así fue. La ministra Margarita Luna Ramos, que se supone que es mujer, tiene hijas, uno de mis hijos fue compañero de ella en la escuela, por cierto, una escuela liberal, y ella maneja una ala conservadora, chistoso y curioso. Bueno, yo estuve en colegio, bueno, luego digo en dónde. Y votan todos los ministros, menos estos 3 que te digo, en contra del niño. Todos, excepto todos ellos menos 3, los 3 que te dije, el señor ministro presidente, el ministro Sánchez Cordero y el ministro Saldívar Lelo de la Rea. Digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en México? Yo ese día, cuando salí de la sesión públicamente, fui a una cena con unos amigos y les dije, es la última vez que defiendo a un niño en mi vida, porque no hay justicia, me siento verdaderamente frustrado, y yo ya no vuelvo a defender a nadie, porque esto no es correcto. Pasa el tiempo, y ese niño del cual te hablo en un principio, pues como todos los niños de este país, tiene derecho a una pensión alimenticia. Sí, por supuesto. Yo creo que además es un derecho fundamental. El hecho de que un padre no le dé una pensión alimenticia a un hijo es un acto de extrema violencia, porque el niño tiene que comer, tiene que ir a la escuela, tiene que vestir, tiene que pagar medicinas, en fin, todo eso. La mamá de este chiquito demanda al padre, Luis Felipe González Grijalva, se llama, vive en Oaxaca, es un hombre con poder económico, con capacidad económica. Tarda 8 años el procedimiento hasta el día de hoy, y es el día que el papá no le paga un peso de pensión alimenticia al hijo. Lo cual no se explica. 8 años. 8 años. Lo cual no se explica más que con la complicidad y el encubrimiento y los favores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que el señor presidente del Tribunal Superior de Oaxaca, el licenciado Lagunas, pues tiene un interés en proteger a este deudor alimenticio, porque la señora mamá de este niño se le ocurre en un momento dado, cuando le dan la salida a los agresores sexuales de su hijo en Oaxaca, pues hacer entrevistas y criticar y pelear por su hijo, lo cual yo creo que es normal y natural, y el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia se siente tan agredido que ahora se ha dedicado a vengarse de la señora y a evitar que ese niño que tiene derecho a una pensión alimenticia no reciba un centavo por parte de su padre. Yo estoy verdaderamente alarmado, y lo que más alarmado me tiene es que este señor anda diciendo en Oaxaca que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿El papá del niño? No, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este hombre que ha estado obstaculizando la justicia, que ha estado encubriendo un deudor alimenticio, y que se les olvida que hay un niño que tiene 11 años de edad que necesita ese dinero para poder estudiar y para poder tener una mejor calidad de vida. No, y aparte, esto es realmente lamentable. Y aparte, esto es algo que ya no tiene... No tiene ninguna explicación, mucho menos justificación, ¿no? Pero tú estás defendiendo los intereses de este niño que hoy tiene 11 años, pero no sabemos cuántos niños y niñas más hay en una situación similar. Mira, o también muy probablemente peor, aún cuando ya todo el conjunto es bastante lamentable y desagradable para él, para el niño. No sabemos cuántos niños o niñas más hay en una situación igual o peor, a propósito de un sistema de justicia que obstaculiza el acceso a la justicia. Rodri, ¿tú querías hacer algún comentario? No, ya estás espantado. No, es que son datos fuertes, pero se necesita este golpe de realidad para hacer conciencia de lo que está pasando.
porque yo también creo que con la prevención, sin prevención somos vulnerables a todo esto y es muy común, es más común de lo que muchos creen o quieren creer. Entonces sí, estoy a favor de estos datos porque sí es como unas cachetadas de date cuenta de lo que está pasando. En lo que yo tenía duda es cuál es el rango de edades que ustedes pueden atender. No, bueno, he atendido muchachos que han sido abusados cuando son menores de edad y ahorita tienen 25 o 26 años y los seguimos atendiendo, es decir, y ¿cómo te podré explicar? Mira, yo no puedo permanecer indiferente ante esto. Yo estoy en esta lucha porque yo a su vez fui víctima de abuso sexual, si no directamente fue uno de mis hijos cuando tenía la edad de 3 años, hoy también tiene 11 años de edad. Fue víctima de abuso sexual en un colegio de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México, Colegio Oxford de la Ciudad de México. A partir de ese momento, yo sin conocer ni siquiera, bueno, ni quiénes eran los Legionarios de Cristo, ni qué pasaba, ni qué era un abuso sexual, empiezo a defender legalmente a mi hijo, porque así lo sentí como una necesidad, indiscutiblemente así fue. Pero empezaba yo a tratar el tema públicamente, a hacerlo, y se acercaba muchísima gente y me decía, oye, fíjate que yo tengo este problema, o mi hija o mi hijo, yo no podía permanecer indiferente, porque ese dolor que sentía esa señora que se acercaba con mucha valentía a platicarme su caso, fuera el mismo que yo sentía. Y esto fue lo que originó la creación de la Fundación de la Mano con la Justicia, para poder apoyar a todas estas personas que han pasado por un proceso de este tipo. Y podemos apoyar a quien sea necesario, no tenemos un rango de edades, porque esto es tan grave que no puedes permanecer indiferente, ni puedes tasar a la gente por edades ni mucho menos. No, y que además, retomando un poco lo que tú decías, Rodri, y también lo que tú comentabas, Pepe, el día de hoy una persona que tiene 20 años, 30 años, 40 años, yo creo que, o 10 años, o 15 o 20, yo creo que al momento en el que puede reconocer, se siente con el valor, el coraje, la fuerza para reconocer haber sido víctima de un abuso sexual e intentar o tocar las puertas para que se realicen acciones, para que se intente castigar a esa persona que le provocó ser víctima de ese abuso. Yo creo que eso es una cuestión no nada más liberadora, sino reconstructiva para la misma persona, ¿no? Por supuesto. Independientemente, lo entiendo sobre todo cuando se trata de niños y niñas, por esta cuestión que tú decías, bueno, si nos enseñan que si haces algo mal debes de tener un castigo, bueno, en la psique del niño o de la niña queda perfectamente claro eso, ¿no? Pero me parece que sí, en cualquier momento, el realizar una acción que tenga como fin último la posibilidad de castigo al agresor, me parece que reconstruye. No, por supuesto, es algo que se requiere para dar el primer paso, para sanar de este problema, o para poder vivir con este problema, porque más que olvidarlo y más que decir esto no pasó, se aprende a vivir con este problema. Y, por ejemplo, en mi caso particular, pues mi hijo ahorita tiene 11 años, es un niño todavía chico, pero va a llegar a la adolescencia, pues tengo yo una gran preocupación de cómo va a ser su desarrollo sexual en cuanto crezca un poquito más, porque pues así es, ¿no? El niño fue tratado y ha sido tratado suficientemente, afortunadamente ha tenido esa oportunidad, pero muchos otros niños no la tienen. No la tienen. Y esto es alarmante, esto es gravísimo, porque esos chiquitos, pues de acuerdo a lo que yo les he comentado, el 25% de ellos van a repetir, crezcan un poquito, este tipo patrón de conducta de agresión contra otros niños. Y así se va a ir esta situación. No, y que bueno, yo te escucho y leo y escucho a más personas cuando se habla sobre este tema en específico de abuso sexual infantil, y se me ocurren muchísimas acciones que pudieran realizarse, pero la verdad es que sí, para todas estas acciones no nada más se necesita presupuesto, que es una parte importante, sino la más importante.
también se necesita voluntad y se necesita conocimiento y reconocimiento de la sociedad. Me parece que sí necesitamos involucrarnos más hombres y mujeres en este tema, porque yo les invito de veras a que hagan un ejercicio de conciencia y se pongan a analizar su entorno, en su entorno más cercano, con su familia, con los hijos e hijas de amistades, y que vean, que analicen la conducta de los niños y las niñas en determinados momentos. Puede haber focos rojos que estén ahí bien prendidos y que nosotros o nosotras como personas adultas estemos decidiendo ignorarlos, o bien no hayamos sido capaces de identificarlos. Creo que sí es mucho lo que tenemos que hacer para ponerle o empezar a ponerle solución a un problema de una magnitud muy, pero muy, muy, muy amplia. ¿Se te ocurre alguna forma en la que podamos seguir, mejor dicho, en la que podamos desde este espacio contribuir con ustedes, o con este caso en específico que comentas? Bueno, este caso en específico que estamos trabajando ahorita es un asunto que espero se vaya a ir desenredando cómo está, y está complicado. Sí es importante para los niños y para las niñas y para los padres hablar de estos temas. No es fácil, no hay espacios. Nunca va a ser el mejor momento para hablar sobre eso. Nunca va a ser el mejor momento para las personas, pero sí necesitamos hablar de esto. Necesitamos hacer nuestro esfuerzo con las niñas y los niños de nuestro entorno más cercano, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los amigos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Trabajar en esto y que sepan que esto es real, esto existe, pero que pueden ponerle ellos un alto. Eso es muy importante, que sepan que si hablan, pues lo van a evitar el problema, o cuando menos que no se vuelva a repetir, o si alguien intenta causarles un tipo de agresión sexual, que ellos estén preparados para gritar, para correr, para decir esto no me gusta o no, o lo que sea. Si no hablamos de esto, no van a tener esa información, y va a pasar lo que tú comentas, de que van a estar confundidos, no van a saber si esto está bien o está mal, y sobre todo, porque una de las cuestiones que siempre utilizan los agresores es hacer sentir culpable al niño. Por supuesto. Lo cual no es verdad, porque sí, son los chicos, los que no tienen la experiencia, los que no tienen la preparación, los que psicológicamente no tienen la fuerza de decir, basta. Entonces, eso es importante. Ahorita que comentabas eso, ¿recuerdas el nombre de la película, Rodri, que tú fuiste el primero en recomendármela, de una niña que contacta a un pedófilo? Trust. Ok. Hay una parte en esa película, no sé si tú la recuerdas, no sé si ya la viste, en español creo que se llama Inocencia Perdida, Robada, algo así. En un momento sí la vi. Hay una parte en esa película, de veras, en serio, padres, madres, tutores, maestros, maestras, quienes vean este programa, sí les recomendamos mucho que la vean, porque tiene muchos mensajes que ustedes se los encuentran en libros que abordan el tema de explotación sexual infantil, de abuso sexual infantil. Entonces ya no se tienen que leer el libro, con que vean la película tienen un acercamiento bastante bueno a estos temas. Hay una parte en donde la niña, que es una niña, le comenta al agresor, le dice, a ver, tú me estás diciendo que yo tengo la culpa o que yo te provoqué a ti porque yo te acepté una bebida alcohólica, porque yo acepté venir a tu departamento. Entonces, yo tengo la culpa de que tú hayas tenido en algún momento una excitación sexual. Dice, no. Tú eres la persona adulta aquí, de los dos tú eres el adulto, y tú debiste haber intentado por todos los medios evitar que yo me acercara a ti, evitar que yo llegara a tu departamento, evitar que yo intentara tomar una bebida alcohólica, y una serie de cuestiones más, ¿no? Al final de cuentas, creo que esa parte en especial sí dice mucho de esto que estás comentando tú, que el agresor intenta voltearle voltear los papeles, responsabilizando al niño o a la niña, y he leído en más de una ocasión comentarios y declaraciones de agresores que dicen, es que ella me provocó,
Sí, no, eso es La absurdo. niña de 7 años me provocó, es que llegó con una minifaldita No, no, y eso es aparte absurdo. llegó y se sentó en mis piernas. Cuando, a ver, una niña o un niño no provoca, No, evidentemente no seduce. no. Así es. Un niño o una niña va jugando por la vida, va siendo niño o niña, punto. Nosotras, personas adultas, hombres y mujeres, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad cuidar su entorno, protegerlo y sobre todo respetarles. Así es así de Creo claro que ese es. es el punto, ¿no? Definitivamente no es culpa. En este caso que te platico de Oaxaca, cuando el niño va a ser agredido sexualmente, están escogiendo a los niños. Primero públicamente en el salón de clases preguntaron, ¿quién no vive con su papá? Este niño levantó la mano. Cuando ya fue sujeto a agresión sexual, le enseñaban una fotografía de una muchacha ensangrentada, muerta, le decían, si tú hablas, esto es lo que le va a pasar a tu mamá. O sea, ese grado de violencia llegan los agresores sexuales de niños y niñas. Por eso es tan importante crear conciencia de esto y verdaderamente preocuparnos por el problema y preparar a nuestros niños y a nuestras niñas de que esto es una realidad, pero que tienen ellos posibilidad de evitarlo efectivamente. No, y también creo que es importante el difundir el mensaje que aun cuando haya sido víctima de un abuso sexual en la infancia o siendo niño o niña en la actualidad, aun cuando hayas tenido que pasar por esa experiencia, tienes posibilidad y hay opciones para poder salir adelante con el apoyo no nada más de la familia o del entorno más cercano, sino en este caso de una asesoría jurídica francamente muy buena, muy recomendable, que es a través de Fundación En la Mano con la Justicia. Pues Justamente a gracias, través tuyo, Pepe. Muchas gracias, sí. Que por último, repetimos nuevamente, o.bonilla@yahoo.com. Es el correo electrónico, me pueden contactar por ahí o a través del Twitter que es @jo_bonilla. Estoy a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Rodri, ahora nuestras formas de contacto. En Twitter, @tu diputado JGATV o @rostros de la trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Y me gustaría después en algún momento poder coordinarnos contigo, Pepe, y también ahorita estábamos comentando, se me ocurrió hacer un programa en donde estén presente la Asociación Civil Asexoría, que aborda este tema sobre todo de prevención de abuso y maltrato infantil, hacer un programa junto con ustedes dos, pues, con la asesoría con ustedes, que se complementen, digamos, un poco las opiniones, porque sí, yo insisto e insistiré, nuestra infancia es un tema bueno, ¿cómo sacan cada mes de abril? Diciendo aparte el Día del Niño, como la niña no hay que festejarla, ¿verdad? Sí, pues, lo sacan cada mes de abril. Para el Día de la Madre, ándale, van y te ensartan ahí todos los comerciales para que le compres regalos a la mamá. O para el regreso a clases también para que vayas y compres todos los útiles para los niños y las niñas, ¿no? Así es. Después para Navidad también, o Día de Reyes. Después de eso, el resto del año, los niños y las niñas no tienen la misma importancia que tiene el resto de la Así población que sí vota. Así es, efectivamente. Justamente. Así es. Entonces, pues bueno, como para mí sí resulta muy importante, voy a insistir en que estés nuevamente con nosotros aquí, Con Pepe, mucho gusto, por supuesto. y que sigamos hablando de estos temas, pero pues bueno, recuerden, nos pueden encontrar en nuestras formas de contacto y a continuación no se pierdan el programa de respuestas con el licenciado Jorge Aviñón Briz. Les esperamos aquí la próxima semana. Buenas noches.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos un invitado, es el licenciado José Bonilla, presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia. Pepe, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. No, buenas al contrario, noches gracias por acompañarnos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches a todos. Recuerden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz. Su espacio se llama Respuestas. Le pueden escribir ahí a las formas de contacto que Rodrigo Aguilar ahorita nos va a compartir. Rodri, ¿cuáles son? Es en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Pues bueno, Pepe, a ti ya te hemos tenido como invitado hace unos meses, casi un año, más o menos, como unos 8 meses, más o menos, como vocero, digámoslo de algún modo, me parece, del colectivo contra la trata para la presentación del informe, ¿no? Así es. Pero ahora nos haces el favor de acompañarnos aquí como presidente de la fundación que tú diriges. Me gustaría que nos platicaras un poco, primero, ¿cuál es el trabajo de la fundación? Antes de eso, si nos quieres compartir alguna forma de contacto para publicarlo en nuestras redes sociales. ¿Cómo no? Me pueden localizar en mi correo electrónico, que es jo.bonilla@yahoo.com, y en Twitter, @jo_bonilla. Ok, entonces repetimos por si de repente ahí se nos atoró. jo.bonilla@yahoo.com. jo.bonilla@yahoo.com. Así es. Y en Twitter es @jo_bonilla. Perfecto. Ahí yo sí sugiero que de ahorita tomen nota de estas formas de contacto. Yo creo que les va a interesar bastante el trabajo que realiza la Fundación, en específico el trabajo que tú realizas, que consiste en... Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación de la Mano con la Justicia, y a lo que nos dedicamos es a defender a niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia, que puede ser física, sexual, principalmente en nuestro campo de acción, y psicológica. Ok, niños y niñas víctimas de violencia. Estamos hablando de casos que tú puedes atender específicamente. Es decir, por parte de padres, abuelos, tíos, hermanos, gente muy cercana a los niños. Y que ahorita, recordando un poco las palabras de Mayra Rojas, estas situaciones son de las típicas que se recogen con la frase de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Así es, desgraciadamente sí. Se tiene esta idea de que un niño o una niña que sufre un abuso sexual se vuelve algo muy vergonzoso. Uh-huh. Y por tal motivo, al volverse vergonzoso... Hay que ocultarlo. Lo tratan de ocultar. Sí. Y esto es algo que pues no debe ser. Debemos de denunciar todo este tipo de situaciones y castigar a los agresores de estas niñas y estos niños. Mira, en la experiencia que yo he tenido con todos estos niños y estas niñas, y con muchísimos de ellos, o prácticamente el 100% de ellos, cuando ellos empiezan a tener contacto conmigo y están viendo que yo los voy a defender en un procedimiento legal en contra del agresor, siempre me preguntan tarde o temprano, ¿ya lo metiste a la cárcel o lo vas a meter a la cárcel? ¿Qué significa esto? Que los niños necesitan saber que esa persona que les ha agredido va a ser castigada. ¿Por qué? Porque ellos han sido educados a través del tiempo de que si hacen algo mal van a ser castigados. Entonces, si tú les das un mensaje equivocado en este tipo de cuestiones, pues estás inclusive rompiendo con todo el esquema de educación que les ha dado un niño o una niña, cuando además necesitan ese apoyo y necesitan saber que el agresor va a estar tras las rejas, porque además necesitan la situación de seguridad de que no se lo van a encontrar o de que van a tener contacto con él. No, esto es muy importante. Y ahorita que comentas esto de que necesita ser castigado, o que el niño, perdón, y la niña necesita saber que va a ser castigado el agresor, me pongo a pensar en todos esos casos en donde el agresor no es denunciado, en donde
en donde se aplica a rajatabla esto de la ropa sucia se lava en casa y vamos a ocultar por todos los medios, es que mira, si es tu tío de cariñoso y mira, lo que pasa O es tu que papá o tu abuelo. tu papá así es como manifiesta su amor, o que simplemente ni siquiera le dan una explicación al niño o a la niña. Y entonces se generan todas estas situaciones al interior de los sentimientos y los pensamientos del niño y la niña, de decir, esto no me hace sentir bien, pero nadie viene y lo regaña, y entonces pues debe de ser que sí está bien lo que está haciendo, pero si ya dije algo y me dijeron que me callara, entonces y una serie en el Distrito Federal o en No, algún otro lugar. atendido y defendido pues a más de 100 niños y niñas ya a lo largo y ancho del país, en diferentes modalidades. Algunos pues ha requerido un apoyo mucho más fuerte, desde la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, defensas de estos niños y estas niñas ante diferentes jueces, y bueno, pues ha sido a lo largo y ancho del país, desafortunadamente, que ocurre esto. Desafortunadamente sí, hay un dato que yo recuerdo que tú nos habías comentado anteriormente del número de niños y niñas que son víctimas, aun cuando no lo sepamos, o es un porcentaje, ¿no? Mira, no, se habla Perdón, en el país... ¿se podrá cerrar esa puerta? Porque Se habla sí en hay el como país mucho de ruido. aproximadamente 20,000 niñas y niños que son abusados sexualmente al año en México, en el país. Desgraciadamente no existe una estadística oficial ni nada que pueda en un momento comprobarlo. Muchos de estos niños que sufren abuso sexual no trascienden más allá del ámbito de su familia, que es donde, de acuerdo a las estadísticas, se dice que entre el 75 y el 90%, hay gente que dice que hasta el 95% de los casos de abuso sexual de niñas y niños ocurren en el primer círculo familiar de estos niños.